Bien, entonces vamos a ir viendo cómo se va a llevar a cabo la gestión de las aguas subterráneas y el monitoreo de acuerdo a este régimen especial de monitoreo y gestión de uso del aguas subterráneas del nuevo decreto legislativo 1185, que es el último que se ha aprobado. Los antiguos ya, pues ya son los mismos de la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Que lo vamos a ir mencionando. Bien, acerca de la línea de tiempo de las políticas públicas de agua en el Perú. Bueno, nuestro país siempre ha sido un foco de atención, sobre todo la distribución de los recursos hídricos, ¿no? Que no siempre están donde uno más lo requiere. Entonces vemos desde el año, viendo la línea de tiempo, desde los inicios del siglo XX, el Código de Aguas, que permitía declarar agotado el caudal de los ríos, limitando el otorgamiento de nuevos derechos del agua, que se mostraba la existencia de agua, ¿no? En 1911, la Comisión Técnica del Agua, que resuelve los problemas de reparto de las aguas. Y así si vamos viendo los años transcurridos, en el año 1918, la Dirección General de Aguas e Irrigación en el Ministerio de Fomento, hasta el año 69, que tenemos la Ley General de Aguas, las cuales pues aprueban los lineamientos, las políticas de gestión de la oferta del agua y se elaboran los diversos instrumentos, ¿no? Ahora son 4 los instrumentos, antes había menos. En el año 90, las reuniones mundiales que plantean los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos. En el año 94, la Ley General de los Servicios de Saneamiento, que también nos habla sobre las políticas del agua. En el año 2005, la Ley General del Ambiente. En el año 2009, la Ley de Recursos Hídricos. También en ese mismo año se crea el ANA, Autoridad Nacional del Agua, las políticas nacionales del ambiente, que se aprueban con el Decreto Supremo 012-2019. En el año 2012, la política de Estado sobre los recursos hídricos, y así cada año. Aquí añadimos los últimos años la aprobación de los instrumentos que hemos estado viendo en las clases pasadas, los instrumentos de planificación y de la gestión de los recursos hídricos, como gestión de la cantidad, de la oportunidad, el aumento de la oferta, de la demanda, los diversos estudios que están dentro de estos instrumentos de gestión de la planificación. Bien, acerca de la gestión de las aguas subterráneas, ¿qué se refiere cuando hablamos de gestión de las aguas subterráneas? A la recuperación, preservación, conservación e incremento de la disponibilidad hídrica subterránea, ¿no? Que ahora con este nuevo régimen debe realizar las empresas prestadoras de servicio o denominadas CPS, y a partir de los resultados de monitoreo, ¿no? Es la única forma de saber el estado actual de las fuentes de aguas subterráneas, solamente es con el monitoreo, ¿no? Y de esta manera poder establecer algún proyecto de inversión que nos ayude a desarrollar pues, o incrementar esta disponibilidad hídrica subterránea. Entonces incluye también esta gestión de agua subterránea, todos los proyectos que ejecutan las EPS, por ejemplo, para recargar su acuífero, ya sea de manera indirecta o de manera directa, como por ejemplo los proyectos de recarga artificial del acuífero, si nos basamos en la EPS más grande que es Edapal, el acuífero del río Chillón, ¿no? También existen otros proyectos que van afectando el ciclo de producción y de esta manera disminuyendo el volumen de extracción, que es lo que se requiere, ¿no? Por ejemplo, otros proyectos son el proyecto para la recarga artificial de las aguas subterráneas, sustitución o el uso en conjunto, un uso conjuntivo que le llaman, tanto de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas. En este caso, para la provisión de los servicios de saneamiento, es decir, para abastecimiento, ¿no? Bien, y hay que destacar también que debido a los resultados de este monitoreo, tenemos en el acuífero de Ica
que tiene la mayor explotación estimada de 563 hectómetros cúbicos, lo cual representa a nivel nacional el 35% de los acuíferos de Ica, de Pampa Villacurí y Pampa de Lanchas, que representan un 35%. Entonces ya se han declarado algunas zonas de veda, ¿no? Zonas de veda que son las áreas pues restringidas, donde no se pueden perforar nuevos pozos profundos, porque debido a estos resultados de monitoreo ha habido un descenso significativo de la napa freática. Entonces, por esos motivos conviene que la gestión de las aguas subterráneas sean de carácter preventivo y no solamente se implemente alguno u otro proyecto cuando ya existan mayores volúmenes o caudales de extracción y estén dañando de esta manera el acuífero, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparece la necesidad de la gestión de las aguas subterráneas? Pues aparecen hasta cuando vemos el descenso en el rendimiento de los pozos, ¿no? O en la calidad misma del agua, ¿no? Entonces, a veces necesitan un cambio de filtro, alguna limpieza o alguna tubería ya se está oxidando. Entonces, cuando existen algunos cambios de estos, entonces vemos que es necesaria, todavía cuando hay una necesidad, pues vemos ahí que es necesaria la gestión de las aguas subterráneas y más aún si hay un descontrol en los niveles de bombeo, ¿no? Entonces no hay, es incontrolado esto, entonces se necesita aún más poner más énfasis en la gestión de las aguas subterráneas, ¿no? Ya que estamos dañando el recurso hídrico, inclusive estos graves descensos de niveles de agua subterránea en algunos casos pueden incluir invasiones salinas de los acuíferos o incluso si pasan a lo largo de los años hay un asentamiento del terreno, ¿no? Si no hacemos nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces a esos casos no queremos llegar, ¿no? Por eso es uno de los puntos de importancia de la gestión de las aguas subterráneas. Entonces no solamente el Perú se ha visto pues no solamente el Perú se ha visto limitado, no solamente el Perú tiene estos problemas, sino también hay experiencias internacionales que también poseen ese tipo de problemas, pero ya están tomando las acciones necesarias, ¿no? Las acciones correctivas necesarias, y ya están estableciendo actividades, proyectos para de alguna manera, pues, disminuir estos volúmenes de extracción. Por ejemplo, aquí tenemos en el cuadro las experiencias internacionales en regulación y gestión de las aguas subterráneas. A nivel mundial, los usos más importantes de las aguas subterráneas son el uso agrícola, el industrial y el doméstico. Entonces, por ejemplo, en Japón, en Osaka, Japón, hay un plan para abastecer a los usuarios industriales con agua, pero con fuentes alternativas, no solamente con aguas subterráneas, sino alguna fuente de agua superficial, ¿no? Y para ello, pues se tienen que implementar proyectos de redes de abastecimiento donde esta agua superficial es captada y es conducida a través de las redes hasta llegar a a lugares donde se ubiquen estos usuarios industriales que van a ser abastecidos, ¿no? Entonces vemos aquí la experiencia internacional en regulación tarifaria, que viene a ser su instrumento de gestión. Por ejemplo, en Estados Unidos, California, el uso del agua subterránea es la agricultura, un 80%, y doméstico también. Acerca de su normativa, ha sido aprobada en 2014. El tipo y manejo es sostenible. Ojo que cada norma tiene un enfoque, ¿no? En este caso, en Estados Unidos, su enfoque ha sido, su enfoque de gestión ha sido el de sostenible, ¿no? Y el instrumento de gestión con el que ellos trabajan son las tarifas, ¿no? Y el mercado de permisos de explotación. La discriminación por tarifa es por tipo de usuario, sea usuario industrial, usuario agrícola, usuario doméstico. Y el tipo de tarifa es por extracción
y permisos de perforación. Y la tarifa que se paga varía de 0.015 a 0.10 metros cúbicos el dólar y un máximo de 50, de 0.50 a 0.80 metros cúbicos el dólar, ¿no? Y así, si nos vamos a Australia, también el uso del agua subterránea es de la agricultura, un 77%, hay un uso doméstico, hay un uso industrial, hay un cambio normativo, su norma ha sido adoptada 2004 al 2007. El tipo de enfoque de esta gestión de aguas subterráneas es sostenible con enfoque de riesgo. ¿Ya? Aquí ya le están sumando un lineamiento más, ¿no? Que es el enfoque de riesgo. El instrumento de gestión también son las tarifas, ¿no? Porque si no se cobra por la gestión y monitoreo de las aguas subterráneas, ¿cómo puede ser sostenible? Se tiene que, se tiene que cobrar de todas maneras, ¿no? El tipo de usuario es con o sin medición y el tipo de tarifa que es acerca de los permisos por volumen, el cargo por gestión. Canadá, de igual manera, el instrumento de gestión es por las tarifas. Bélgica, Dinamarca, Alemania también son por tarifas. Entonces, las tarifas fijan las autoridades. En su mayoría son conceptos de extracción de aguas subterráneas, otros por licencia de perforación, por extracción, por el manejo y gestión de las aguas subterráneas, porque no todos los usuarios cuentan con los debidos equipos para el monitoreo de las aguas subterráneas, ¿no? Tenemos otras experiencias de otros países como la India, Israel, Japón, en México y Tailandia, ¿no? Donde vemos que los instrumentos de gestión es por tarifas y por tipo de usuario, la gran mayoría, ¿no? Entonces, y el enfoque que le dan acerca de su normativa es un enfoque de la sostenibilidad del recurso hídrico. Justo eso es lo que, ese mismo enfoque le ha dado esta nueva ley de régimen especial de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas, ¿no? De alguna manera ha copiado, digamos, estas nuevas normativas internacionales. Otros países le dan un enfoque de riesgos, un enfoque de gestión de la comunidad, ¿no? Pero cualquiera sea el enfoque que le da, como ustedes lo pueden apreciar, los instrumentos de gestión han sido siempre manejado por tarifa, por usuario, ¿no? Sea usuario doméstico, sea usuario agrícola, sea usuario, ¿no? Los tres sobre todo. Bien, eso es a nivel internacional. A nivel nacional, es decir, dentro de nuestro territorio peruano, a ver, dentro de nuestro territorio peruano hay que basarnos en las leyes, ¿no? De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, a la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, en el título 4, que refiere acerca de la parte económica, del régimen económico aplicable al uso del agua, nos señala cuáles son los pagos que deben realizarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos la retribución económica por el uso del agua, la retribución económica por el vertimiento del agua residual, las tarifas por el servicio de distribución de agua en los usos sectoriales, la tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor, y es por eso es necesario el inventario, lo que ustedes han realizado en el trabajo número 3. La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas, ¿no? ¿Qué más nos dice la Ley de Recursos Hídricos? En el artículo 91 nos señala que la retribución económica por el uso del agua es el pago que en forma obligatoria debe abonar al Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuera su origen. Es decir, sea de fuente superficial, de fuente subterránea, se va a pagar por metro cúbico de agua utilizada
en la forma de derecho de uso otorgado y establecido por la autoridad nacional en función de los criterios sociales, ambientales y económicos. ¿Qué más nos dice la normativa? Conforme a lo citado, la retribución económica corresponde a una contraprestación, ¿no? Corresponde por efectuar por el uso de un bien público, como es el agua. Entonces, de esta manera, cualquiera sea origen del recurso, según la ley, los usuarios de agua deben pagar en forma obligatoria una retribución económica. En consecuencia, esta obligación incluye el pago al Estado por el uso de las aguas de origen subterráneo, dado que es uno de los orígenes del recurso del agua, ¿no? Como también son otros orígenes de las aguas superficiales, como los ríos, las lagunas. En el artículo 94 nos habla la Ley de Recursos Hídricos por las tarifas por el servicio de monitoreo y gestión, que es el pago que hacen los usuarios con fines productivos y cuyos fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para gestionar el uso del recurso y de esta manera hacer sostenible su disponibilidad, ¿no? Todas las acciones de monitoreo. En el artículo 189 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos nos menciona acerca del pago, el pago que debe efectuar los usuarios de agua subterránea que no cuenten con sistemas propios, ¿no? Por ejemplo, los usuarios que no cuenten con sistemas propios de monitoreo y gestión también deben realizar el pago, ya que se les da resultados de las lecturas periódicas en niveles freáticos, acerca de la operación y mantenimiento de los sistemas de medición. Entonces, todas esas lecturas se le brinda y por eso deben realizar un pago, ¿no? Y no están comprendidas, por ejemplo, dentro de este pago, las acciones de supervisión, control, vigilancia y fiscalización que realiza la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, en resumen, tenemos que en la primera se paga por el uso del recurso hídrico y en la segunda se paga por la prestación de un servicio con fines productivos cuando no cuentan con sistemas propios de monitoreo y gestión. Bien, entonces son dos pagos que realizan. Bien, acerca de esta nueva ley del régimen especial de monitoreo y gestión, vamos a hablar del caso particular de la EPS más grande aquí del Perú, que es Sedapal, ¿no? Entonces, como bien sabemos, las empresas prestadoras de servicio no cuentan con digamos, el dinero suficiente para la compra de todos los equipos de monitoreo, ¿no? Entonces, se necesita cobrar una tarifa y de esta necesidad nace este nuevo reglamento de régimen especial de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas, ¿no? Ya que se tiene que cuidar el recurso hídrico, se tiene que ver la disponibilidad y de esta manera ejecutar los proyectos de inversión para garantizar la futura disponibilidad hídrica. Así no solamente la disponibilidad, sino también cuidar la calidad, ¿no? Que por lo que puede estar disponible, pero la calidad es también viene a tallar, ¿no? Entonces, la situación de Sedapal, por ejemplo, la empresa prestadora de servicio de agua potable alcantarillado de Lima, que es Sedapal, explota dos acuíferos, como bien sabemos, el acuífero de Rímac, del Chillón, y el acuífero de Lurín, ¿no? Entonces, ellos se han realizado un estudio en el año 94, donde se han dado cuenta en este estudio que hay un decrecimiento, hay una disminución del volumen de extracción, no hay un desequilibrio en el crecimiento sustantivo de extracción de las aguas subterráneas. Entonces, viendo estas medidas, han implementado pues, un conjunto de medidas y proyectos de inversión para disminuir estos volúmenes de extracción, los cuales les ha dado pues resultados, les ha dado buenos resultados, como por ejemplo han sido algunas de estas medidas, el uso racional del agua a través de la micromedición. La micromedición es una de las medidas adoptadas por todas las empresas prestadoras de servicios, no solamente por Sedapal,
porque si no medimos no sabemos cuánto consumimos, ¿no? Y por tanto no podemos cobrar el servicio. Entonces, primero hay que, pero para lograr la micromedición, primero tenemos que tener un catastro, ¿no? Un catastro y tenemos que tener todo un plano del manzaneo y de esta manera colocar en los puntos estratégicos los aparatos de micromedición. Otras actividades fue el uso conjuntivo, es decir, el uso de aguas superficiales y las aguas subterráneas de forma complementaria, y para esto construyeron redes de abastecimiento para conducir agua proveniente de las plantas de tratamiento de agua potable que están ubicadas en La Tarjea, en el Chillón y Huachipa, para que el usuario pueda usar no solamente el agua subterránea, sino también el agua superficial, tratada, claro está. ¿Qué otra opción tomó Sedapal o acción, ¿no? Que tomó fue la recarga artificial inducida a través de sus represas? Aquí tenemos, por ejemplo, el reemplazo parcial de las fuentes de agua subterránea por las superficiales mediante la ampliación de los sistemas de reserva, por ejemplo, la represa Yuranmayo, conocido como este proyecto, el afianzamiento hídrico del sistema Marca Pomacocha, conocido como Marca 3, ¿no? Entonces vemos en el gráfico cómo con la implementación de todas estas actividades, en algunos casos proyectos de inversión pública, Sedapal pues ha visto disminuir el volumen de extracción, ¿no? Porque en el año 97 hablamos de 20.000 miles de metros cúbicos y el año 2015 hablamos de casi 10.000, ¿no? Entonces, digamos que la demanda de aguas subterráneas ha ido disminuyendo, inclusive bajando estos picos, ¿no? Acerca de los pozos de Sedapal, el estado de los pozos, algunos disponibles, tenemos 378 pozos, los no disponibles por las diferentes actividades, algunos están en reparación, otros recién en equipamiento parcial, otros sin equipo, otros están en tema de mantenimiento, son 85 pozos, un total de 463 pozos. En operación, 244, en operación en el proyecto Chillón 28, en la reserva 106 y en reparación tenemos 8, equipamiento parcial 8, sin equipos 34, por baja calidad de agua 35, ¿no? Bien, para poder cobrar estas tarifas, el Sedapal ha dividido en tres usuarios importantes, en tres grandes grupos, ¿no? Y de esta manera ver su consumo promedio por tipo de usuario, ¿no? Vemos los tres usuarios, el primer usuario, que es el usuario comercial e industrial, conectado a alguna red pública, eso hablamos 195.688 usuarios, el usuario comercial e industrial con fuente propia y consumo puesto a cobro, 1.318 usuarios, y usuario comercial e industrial con fuente propia y consumo no puesto a cobro, 22 usuarios, ¿no? Si bien es cierto, el tercer usuario, que es del uso comercial e industrial, son 22 usuarios, pero son los que mayor consumo presentan, ¿no? En miles de metros cúbicos al mes. Y son los que menos pagan. Vamos a ver el siguiente cuadro acerca de la tarifa. ¿Cuánto están pagando? En relación al pago que realizan los usuarios, debe indicarse que las tarifas son del 2015. Los usuarios del primer grupo pagan 5 soles con 21 céntimos por metro cúbico, mientras que los usuarios del grupo número 3, que son los usuarios comerciales e industriales, pagan 0.14 por metro cúbico, ¿no? Soles por metro cúbico, ¿no? Si bien es cierto, son 22 usuarios, pero son los que tienen mayor consumo. Entonces, eso también es injusto, ¿no? Que son mayores consumos y deberían pagar un poco más, ¿no? O de acuerdo a su consumo, por lo menos.
Entonces, respecto a los ingresos por aguas subterráneas, Sedapal ha dejado de percibir desde el año 2000 y 2015 por resoluciones o pronunciamientos judiciales, porque le han ganado los juicios a Sedapal. Entonces, o respecto a reclamos o morosidad, entonces desde el año 2000-2015 ha disminuido los ingresos anuales hasta en un 12 millones que está llegando, que no percibe Sedapal, porque, bueno, se está cobrando muy poco por estos usuarios, ¿no? Y se lleva mayores cantidades de volúmenes. Entonces, viendo todas estas necesidades y viendo que no solamente es el caso de Sedapal, sino también de las demás EPS, es que nace a través de la necesidad el régimen especial de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas que establece el decreto legislativo 1185, a fin de solucionar la problemática que existe dentro de las EPS. Entonces nace este nuevo y con la motivación para establecer una nueva regulación. La finalidad es garantizar las reservas de aguas subterráneas, ¿no?, que han sido otorgadas a las EPS, asegurar la sostenibilidad, la disponibilidad del recurso hídrico. Y ahora que va a tener a cargo a las empresas prestadoras de servicio, no solamente a la Autoridad Nacional del Agua. Este régimen especial también aplica solamente a las empresas prestadoras que cumplan con los siguientes requisitos, ¿no? No todas las empresas prestadoras, sino que cumplan con los siguientes requisitos, los cuales las EPS, por ejemplo, cuenten con una reserva de agua subterránea otorgada con anterioridad o vigente en la Ley de Recursos Hídricos. Otro, que la EPS tenga un título habilitante como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de agua subterránea otorgado por el ANA. Entonces tienen que inscribirse primero en la Autoridad Nacional del Agua para que les otorgue este permiso. Y ahí recién ellos puedan adjudicarse a este régimen especial. Tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de Sedapal y Sedalip, uno ubicado en Lima, Sedapal y Sedalip en La Libertad, donde ellos ya están inscritos, cuentan con su reserva otorgada por el Decreto Supremo a favor de Sedapal de los acuíferos de Lima y Callao. En el caso de Sedalip, tenemos igualmente una reserva otorgada a favor de Sedapat por las aguas subterráneas de la cuenca del río Moche, por las aguas subterráneas de las cuencas de las provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo. Entonces ellos ya están operando, ya están inscritos como operadores del servicio de monitoreo y gestión de uso de agua subterránea. De igual manera, las EPS que vengan tienen que inscribirse dentro de este padrón de la Autoridad Nacional del Agua bajo este decreto legislativo 1185. ¿Qué más nos dice este nuevo decreto? El, el artículo 2 menciona el ámbito de aplicación, que se refiere a todas las personas naturales y jurídicas que utilizan las aguas subterráneas con fines distintos a los agrarios, dentro del ámbito de responsabilidad de las empresas prestadoras de servicio. Cuenten o no con sistemas propios de monitoreo y gestión de dichas aguas subterráneas, entonces va a estar dentro de este ámbito de aplicación. Acerca de la tarifa de monitoreo y gestión, es lo que deben efectuar, es el pago que debe efectuar estas personas naturales y jurídicas a favor de las empresas prestadoras de servicio para el respectivo monitoreo y gestión de las aguas subterráneas. Entonces, con esto, ya a los usuarios antes señalados no les resultará exigible la tarifa que se pagaba anteriormente, como contempla la Ley de Recursos Hídricos, sino se va a aplicar la tarifa que va a estar cobrado por las EPS bajo este régimen especial, ¿no? Otro artículo que señala esta nueva normativa, que se refiere una vez cobrado, ¿qué se hace con el dinero, no? ¿Qué acciones tienen que implementar las empresas prestadoras? Entonces, las acciones
que tienen que implementar son ejecutar inversiones para la conservación e incremento de las disponibilidades hídricas subterráneas, efectuar estudios e inversiones para la sostenibilidad del acuífero mediante la búsqueda de fuentes alternativas para el abastecimiento de agua potable. Otro, Otra acción que pueden realizar una vez cobrado esa tarifa es promover el desarrollo e implementación de las acciones y medidas que incrementen la eficiencia del aprovechamiento sostenible de las aguas subterráneas, emitir algún procedimiento de acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de las licencias, los cuales esta información tiene que ser remitida eh, Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Otras actividades que pueden implementar es diseñar e implementar un sistema de monitoreo de agua subterránea, y esto es lo que van a hacer con regularidad, que incluye al menos la lectura de los niveles freáticos, la operación y mantenimiento de los sistemas de medición, los monitoreos de los caudales de la explotación de los pozos, catastros actualizados de los pozos y otras actividades relacionadas con el manejo y control y gestión de las aguas subterráneas. Entonces, una vez cobrada esa tarifa, eh, se va a ejecutar todas esas actividades, bien sean a corto plazo, mediano o largo plazo. Lo que la actividad que se va a hacer con regularidad y permanentemente va a ser la actividad de monitoreo. Monitoreo, las lecturas de niveles freáticos, lo que el tema de operación y mantenimiento. Primero un catastro, ¿no? Para lograr identificar los pozos de los tres diferentes usuarios. Luego vemos el tema de operación y mantenimiento de los mismos pozos, lectura de los niveles freáticos, el monitoreo de los caudales de cada pozo, ¿no? Eso es lo que se va a hacer a diario, y luego se gestionará algún proyecto o algún estudio o un proyecto de inversión para dar sostenibilidad al acuífero, ¿no? Como es el caso de Sedapal, que son los proyectos de recarga. Bien, acerca de la actividad que más se va a realizar en este nuevo régimen especial es el monitoreo de las aguas subterráneas. El monitoreo se refiere a la observación, a la medición, al registro y procesamiento continuo de la información de las aguas subterráneas, que ahora bajo este nuevo régimen va a realizar la empresa prestadora de servicio. Incluye también actividades necesarias para velar porque las personas naturales y jurídicas que utilicen las aguas subterráneas cumplan con las disposiciones de este nuevo reglamento. Actividades de operación y mantenimiento y otros pagos, y esto lo pueden realizar porque las empresas prestadoras pues no cuentan con todo el equipamiento, ¿no? Entonces lo van a realizar por terceros o en virtud de con contratos APP, que quiere decir contratos de asociación pública privada, que son la nueva modalidad de contratos, por lo que el gobierno peruano ha optado para realizar los proyectos de inversión pública, ¿no? Los grandes proyectos, los proyectos de gran envergadura. Bien, acerca del sistema de monitoreo de aguas subterráneas, son algunas de las actividades que se va a realizar con este nuevo régimen especial de monitoreo, como son las mediciones de los caudales de las aguas subterráneas a través de los medidores, el monitoreo de la red de piezómetros de los acuíferos, la medición de los niveles de aguas subterráneas, el diagnóstico e inspección, ¿no? Para saber si realmente ese pozo, el cual ha estado diseñado, pues está cumpliendo con el objetivo para el cual ha sido diseñado, ¿no? O hay un problema en el filtro, hay un problema en las tuberías, en el encamisetado, ¿no? Siempre hay temas de operación y mantenimiento, y sobre todo cuando es bombeo, ¿no? Entonces son estas actividades que a menudo van a realizar. Bien, acerca del trabajo de investigación que se les va a encargar,
Aquí les puse algunos puntos, algunas líneas de investigación para las cuales ustedes podrían optar, como son el inventario, las perforaciones, ¿no? Puede ser dentro de la hidráulica, un estudio hidroquímico acerca de estudios de monitoreo, estudios de balance hídrico, por ejemplo, que están en el portal de la Autoridad Nacional del Agua, o algún modelamiento, por ejemplo, el modelamiento con este software ModFlow, ¿no? Que realiza un sistema, una síntesis numérica y teórica. Entonces pueden optar también para su trabajo de investigación ese tipo de trabajos que se realiza, o modelamiento hidrodinámico, cuantificación de procesos, algunos los planes de manejo. Y también vamos a encontrar en el portal de Lana algunos estudios, ¿no? Más que todo estudios son los que van a encontrar. Estudios de medición de características geofísicas del suelo, porque no todas las empresas pues, realizan estos estudios, ¿no? Son empresas, y son muy pocas también, ¿no? Que realizan, por ejemplo, de conductividad eléctrica, polaridad, gravedad, conducción de ondas sísmicas, actividad indirecta, interferencia geológica, entornos de hidrodinamismo potencial, cuando existe ya fuentes de contaminación, por ejemplo. Inclusive hay una tesis de aquí, de la facultad, acerca de este estudio, entornos de impacto potencial, de intrusión marina, contenidos metálicos anómalos, de identificación de fuentes de agua, también son otros estudios, identificación de zonas vulnerables, ¿no? Son algunos estudios que se realizan a las aguas subterráneas, ¿no? En la prospección geofísica de las aguas subterráneas. Entonces, ahora les voy a proyectar el trabajo de investigación. Bien, este último trabajo es el trabajo de investigación, el trabajo de despedida del curso. Va a constar como primer punto la carátula, segundo punto índice, tercer punto introducción y en el cuarto punto el marco teórico, el cual van a seleccionar uno de los tres temas. No es que van a desarrollar todos los temas. Entonces, alguno de los temas es contaminación y tratamientos correctores de aguas subterráneas, ¿no? Cuando el agua subterránea está contaminado, ¿cuál es el tratamiento? Otro punto va a ser el modelo de simulación hidrogeológica. Y el otro punto es exploración y gestión de las aguas subterráneas. Ya por ahí el tercer punto les he mostrado un cuadro, cómo es la gestión de las aguas subterráneas a nivel internacional a través del instrumento que se refiere a las tarifas, ¿no? Entonces también podrían tomarlo, solo que el trabajo que esté más completo, ¿no? Yo les he mencionado en cuadro y en diapositivas. Entonces cualquier grupo puede tomar, un grupo toma este punto de modelación, otro grupo toma la parte de exploración u otro grupo acerca de los tratamientos correctores, solamente un tema. Luego de haber descrito de qué trata, van a tomar un caso aplicativo, ¿no? Caso aplicativo sea a nivel nacional o internacional, cómo se ha llevado a cabo. Por ejemplo, si toman tratamientos correctores de aguas subterráneas, entonces cómo se ha llevado a cabo, en qué país, cómo ha desarrollado. Y aquí existen, como les dije, hay una de sus compañeras, me parece que está haciendo acerca su tesis de maestría acerca de los tratamientos correctores de aguas subterráneas, ¿no? Entonces, a nivel de tesis existe un caso aplicativo o también pueden tomar de modelación de simulación hidrogeológica
No se olviden mencionar el caso aplicativo, también para la gestión de las aguas subterráneas, también, ¿no? Lo que les he mostrado a nivel de Estados Unidos, los tipos de usuarios, la tarifa que cobran, no es un caso aplicativo, por ejemplo, de la gestión de las aguas subterráneas. Luego de ello tenemos las conclusiones de este trabajo de investigación que concluyen aportado o no al trabajo de investigación, algún aporte dentro del territorio donde se ha desarrollado ese trabajo de investigación. Seguramente que sí, ¿no? Porque todos los trabajos de investigación, mayor o menor aporte, pero siempre hay. Recomendaciones, bibliografía y anexos, ¿no? Pues la presentación va a ser en formato Word y en PPT para la exposición. La fecha de presentación y exposición va a ser el día como hoy, pero el 24 de febrero, ¿no? Una semana antes del examen final. Entonces espero ese Ingeniera, día, una consulta. unos 15, 20 minutos, traten de hacer la diapositiva. El trabajo en Word puede estar completo, ¿no? Pero la diapositiva que sean 15 o 20 diapositivas a lo mucho, que sea en concreto de qué ha tratado y dónde ha sido el caso aplicativo y acerca de sus resultados, ¿no? Así en concreto para que podamos terminar de exponer ese día porque son varios grupos, o si no, la mitad de los grupos va a exponer el día 24 y la otra mitad sería después del examen final, ¿no? Bueno, ya vemos, pero en esas semanas tiene que terminarse, ¿no? Bien, ¿alguna consulta? Ingeniera, una consulta. Somos aproximadamente 12 grupos. Como lo estaba mencionando, vamos a todos y quiere que todos expongamos de los grupos, todos los integrantes. Sí, vamos a ver si lo hacemos por sorteo, tal vez, para que se haga más rápido esto. Tal vez en ese momento hacemos por sorteo y algún integrante puede exponer, ¿no? Ok, ingeniera, gracias. Bien, entonces voy a ir programando. Lo voy a programar aquí en el icono tarea para la fecha de entrega el día 24 a las 18 horas. Y ese mismo día hacemos el sorteo. Ingeniera, disculpe, una consulta más. Los chicos me están pidiendo sus notas. No sé si ya pudo revisarles su examen. Sí, sí, ya estoy avanzando, ya me falta poco para terminar.
Más bien, para comentarles sobre ese examen, bueno, hay muchas respuestas que son similares. Y bueno, para el parcial se les va a considerar todavía. Y para el examen final, sí, si hay duplicidad o triplicidad, como he encontrado y ya he identificado algunos, ya los tengo acá anotados. Entonces, sí se les va a poner cero en cada pregunta que han repetido, ¿no? Porque todos podemos tener criterios iguales, porque los criterios de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones son iguales, pero la manera de escribir, la manera de expresarnos siempre es distinto, ¿no? Todos tenemos distintas maneras de poder responder, de poder expresarnos, pero y en muchos exámenes he encontrado respuestas iguales, inclusive un grupo, todos los integrantes del grupo han respondido igual. Entonces hay que tener mucho cuidado para el parcial, se les va a considerar todavía, pero para el examen final, si van a seguir, bueno, optando por esa opción, entonces sí les voy a tener que considerar una nota de cero por pregunta, ¿no? Si esa pregunta, o en todo caso se va a repartir, si esa pregunta vale 2 puntos entre todos los alumnos que han hecho igual, ¿no? Entonces les va a quedar un puntaje de 0,25 o 0,15, que sería lo justo, ¿no? Porque han hecho entre todos. Sí, ya estoy terminando seguramente el de hoy día, no creo, el día de mañana o el sábado ya estoy subiendo todas las notas. Entonces les aviso para que en el examen final tengan mucho cuidado. Bien, voy a estar programando aquí el trabajo de investigación, delegado, me envíes la relación de los temas que van a tocar cada grupo para ir preparando mi rol de preguntas. Ok, ingeniero, no se preocupen. ¿Para qué día lo quiere, ingeniero, para poderle mandar? Cuando lo tengan, ¿no? Cuando el grupo haya seleccionado, primero tienen que realizar la búsqueda de información como primer paso, ¿no? Entonces, cuando el Ok, grupo haya ingeniero, no se preocupe. investigado, haya encontrado el caso aplicativo, y por eso lo he ampliado a nivel internacional, ¿no? Porque a nivel nacional hay muy pocos casos, entonces a nivel internacional van a encontrar mayor información.
Delegado, ¿lo puede visualizar? Sí, ingeniera, sí lo puedo visualizar. También se puede descargar. Sí, también se puede descargar, ingeniero. Ok, listo. Entonces, está programado para el viernes, repito, viernes 24 de febrero, una semana antes del examen final. Bueno, la próxima clase, a más tardar, me tienen que estar dando la relación con los temas de investigación, ¿no? Hay 3 temas: contaminación y tratamientos correctores de aguas subterráneas. El otro tema es modelos de simulación hidrogeológica, o el tercer tema, que es exploración y gestión de las aguas subterráneas. Entonces me tienen que, delegado, entregar ese listado para la próxima clase a más tardar. Sí, ingeniera, no se preocupe. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí hasta este tema. La próxima clase vamos a ver si hacemos algo de práctica y hasta ahí nos quedaríamos, ¿no? Luego sigue la semana siguiente de exposición y la semana del final. Bien, si no hay más preguntas, que tengan todos muy buenas noches, buen fin de semana, hasta la siguiente clase. Hasta la próxima semana, ingeniera. Cuídense mucho. Buenas noches, ingeniero. Gracias, de igual manera.